mientras nuestro amigo Elmer va a verificar allá. Está bien interesante. ¿Qué está pasando, verdad? Bueno, primero agradecerle El tiempo. el tiempo que ha tomado para contarnos esta historia. Al final del día, como salvadoreños, debemos de conocer la historia, ¿verdad? Y validar, como dice don Elmer, que lo que nos están diciendo tenga un gran porcentaje de certidumbre, de credibilidad, ¿verdad? En este caso, nuestro compañero ahí les está enfocando datos particulares. Fue presidente de El Salvador el general Maximiliano Hernández Martínez. Gobernó como vicepresidente también. Es que en realidad, él primero fue vicepresidente, luego a partir de un golpe de Estado fue ya nombrado como presidente. Pero ya vino don Elmer. Ahí es el que sabe. Ahí vamos a continuar con la historia. Yo lo que poquito que me han contado algunas personas que han estudiado Martínez, él llegó como vicepresidente a la República en 1931, que era vicepresidente del doctor Araujo, que él era el presidente, pero parece que era una persona que al verse emproblemado, que no tenían 3 meses de no recibir salario los empleados públicos, y que él pues empezó a tener problemas en la presidencia por falta de liquidez, porque dicen que en casa presidencial eran muchos fiestas con vinos espumosos y que para el vulgo era el chaparro. Entonces él dijo, pues no, yo ¿qué hago? Me voy, y se fue para Guatemala. Okay. Entonces abandonó prácticamente. Abandonó la presidencia. Los sargentos y los cabos, que en ese tiempo eran los que dominaban el ejército, le preguntaron a José Domingo Méndez, abuelo del licenciado que está ahorita, porque él era licenciado de las Fuerzas Armadas. Okay. Le preguntaron que qué hacían, que si podían dar un golpe de Estado. Entonces el doctor Méndez les dijo, hagan lo que la Constitución dice, a falta del presidente, el vicepresidente. Así fue como Martínez llegó al poder. El abandono por el abandono de Araujo. Acordémonos que hubieron 2 presidentes apellidados Araujo, pero este es el doctor Araujo, que llegó en el 31. Ahora, lo que yo no sé es cómo Martínez se coló de vicepresidente de Araujo, porque Araujo tenía pues mucho arraigo entre la gente más económicamente poderosa aquí, ¿no? Y llegó Martínez con él. Entonces, llegando Martínez a la presidencia, hizo una promesa y dijo que aquí no se tomaba un empréstito más, que El Salvador iba a pagar, a honrar. Qué bueno que fuera que ahorita estuviera en el poder. Iba a honrar las deudas que tenían, o por lo menos los intereses, y que no iba a pedir ningún empréstito. Okay. Ojalá lo oyeran. Así ojalá lo oyeran. Se practicara. Pero entonces, él, lógicamente, la gente del gran capital de El Salvador, que en ese tiempo eran terratenientes, lo apoyaban, y él empezó a recoger dinero pues vía impuestos, y vendía portaciones de armas, creo que 1,000 o 1,200 colones de aquel tiempo, que era un platal. Entonces, pero la gente, con tal de apoyar al gobierno, lo hacía y podían portar sus armas. Entonces, así fue como se fue haciendo de dinero y empezó a pagar. Porque cuando Martínez llegó al poder, compró una haciendita que aquí está a la entrada del Jocote, en la calle por Jocote. La compró con dinero del gobierno, del Estado, y la repartió entre los campesinos. Esa fue, se puede decir, la primer reparto de tierra que hubo aquí, que se hizo. Desgraciadamente no le dio el seguimiento adecuado a la gente. Entonces, el campesino, aquí en El Salvador la agricultura es estacional. O sea, aquí hay dos periodos. 2 estaciones. Invierno cuando llueve y verano cuando no llueve, cuando hace calor. Entonces, la gente
al no tener en invierno dinero, empezaron a ir a pedir dinero fiado a la tienda. Fiado. Entonces el dueño de la tienda se quedó con la mayoría de parte y fue más grande de lo que Martínez le había comprado. Ese paréntesis. Y luego después, cuando él estaba en el poder, la gente lo apoyaba porque si alguien te puede haber dicho de que mató 1000 gentes o 30.000, como dicen mi querido director de la escuela aquí, que quisiera saber yo, y nunca he tenido tiempo de ir al CNR para ver cuántos habitantes tenía Sonsonate en 1930, para que digan que mató 30.000 en Izalco. Entonces, sí, porque es una de las acusaciones más grandes que hay. Y esa es la menor cantidad, porque yo una vez he oído hablar algunos de hasta 70.000. No, pero 30.000. Sí, cuando es de echarle la culpa al otro, ahora le sumamos. ¿Dónde están? Ahora, que él fusiló a ciertas personas que estaban involucradas en movimientos comunistas aquí, es cierto. Hay que decirlo, ¿no? Pero acordémonos que la ley lo permitía. Cuando Martínez, después de los 13 años que él llegó, él modificó la constitución para que hubiera reelección, o se permitía la constitución la reelección. Cuando de los 13 años de ser muy estricta la cosa, la gente se empezó a desesperar, pues era un delito el decirle un piropo altisonante a una mujer, que ahora la denigran, las ensucian con solo las miradas que le hacen. Entonces, en ese tiempo era un delito, orinarse en la calle era otro delito. Entonces la gente aquí no estaba acostumbrada a eso y por eso muchas veces querían cambio. Y agarraron a los estudiantes, que son la fuerza de motora de este país, o en aquel tiempo también era. Ellos se levantaron y empezaron a hacer, y mucha gente se fue a Guatemala, entre ellos mi padre y algunos más, se llegaron y entraron por Aguachapán con pistolitas y con fusiles 22, pero a hacer una revolución aquí contra Martínez, para la tiranía de Martínez, ¿no? Él estaba en La Libertad, en Puerto La Libertad, estaba en un rancho que se me escapa el nombre ahorita, pero era el de la presidencia, estaba ahí tomando. Entonces, cuando él le comunicaron por radio que había un levantamiento con él, agarró el carro del chofer y se vino. Toda la gente lo esperaba en la limusina presidencial y todo. Entonces él pasó por los retenes de policía que eran contrarios a él, los pasó y llegó a la Policía Nacional, que lo apoyaba a él, y de ahí tomó sus providencias y llegó a la Casa Presidencial. Por Casa Presidencial cuentan que había un pasaje secreto que llegaba al cuartel El Zapote, y así fue como llegó al Zapote. Y cuando el soldado, el teniente que estaba ahí, le preguntó que quién vive, le dijo: soy tu presidente. Y abrieron las puertas y supo él, y volvió a tomar el poder del ejército. Entonces, cuando él ya se dio cuenta, después de la sonada había terminado, capturaron a la gente que tenían que capturar, la fusilaron alguna, por lo menos a los principales incitadores de levantamiento. Él dijo: si mi pueblo no me quiere, yo me voy, y se retiró. El salvadoreño tiene dos características para denigrar a una persona. Si es mujer, ¿qué dice? Y si es ladrón, y es hombre, Ladrón. entonces, a mí, tengo 60 años, hijo, nunca he oído que me hayan dicho que de Martínez era ladrón. No, la verdad es que no. Aquí en este país es un gran mérito. Es un gran mérito, ¿no? Que no te digan ladrón. Entonces ya ahora pues, dice otra gente que mandó matar a un hijo de él. Falso. Yo tenía esa idea, esa percepción. Todos teníamos eso. Esa historia te la voy a aclarar y te voy a decir quién fue el que me la dijo. Un muchacho de Talcualuya, porque Martínez tenía familia en Talcualuya. Talcualuya es un cantón de Talcualuya Tacachito. Talcualuya es una propiedad
que era de los Mesa Ayau, entre Tacachico y Opico, Okay. en el valle de aquí, en lo que nosotros conocemos como Los Lotes por aquí. Los Lotes era parte de Tacachico, en ese tiempo de Talcoluya. En ese tiempo esta persona vino, es un amansador de caballos, uno que negocia caballos aquí, que se llama... pero él vino y él me corrigió y me dice, no mató a un hijo, sino que mató en ese tiempo la hacienda de Talcoluya se llamaba Santa Carlota, la dueña se llamaba Carlota Acosta, tenía 2 hijos, uno se llamaba Francisco y el otro se llamaba Antonio. Ellos, como muchos, como te digo, mis padres se juntaron a la revolución supuestamente contra el tirano y se levantaron en armas. Cuando la sonada fracasó, a mi padre lo agarró un guardia que lo conocía porque él había estado destacado en Apopa y ellos eran de Apopa. Le dijo, Marito, ¿qué andas haciendo aquí? Lo agarró, lo metió al tren y le dijo al tren que no lo bajara hasta llegar a Apopa. Así mi padre se salvó. A estos muchachos no, ellos cuando la sonada así, se vinieron y se escondieron en una cueva aquí que está en Los Lotes. La famosa cueva. La cueva de Petacones. Ahí se escondieron. Al cabo de una semana uno de ellos trató de llegar a Suchitoto. Okay. Entonces en ese inter lo capturaron las fuerzas de ahí. Y él se identificó como ahijado de Martínez, porque eran ahijados de Martínez. Tenía más ahijado que el alcalde de aquí de San Matillo, que es bastante. Sí, es bastante fuerte la familia. Entonces vino y Martínez lo recibió y le dijo las palabras célebres: yo no te juzgo, te juzga la ley, porque la Constitución del Salvador, hasta hace poco tiempo, la reforma del 83, me parece. del 83, decía que se aplicaba para dos casos la pena de muerte. Era traición a la patria en tiempos de guerra o por sedición, que es levantarse en armas contra el gobierno legalmente establecido. Entonces, él, lógicamente, si hubiera querido una orden de él, lo soltaba, pero él era muy recto, muy recto él, y dejó que la ley se cumpliera. Otro en su lugar, pues, hubiese estado. Como ahora, no, hombre, si es mi sobrino, déjalo ir y Déjalo mató ir, a no, 3 hombre. ahí en el camino. La cuestión, lo que pasa es que aquí no estábamos acostumbrados a la rectitud de alguien. Sí, Aquí estamos acostumbrados al chanchullo. cierto. Entonces aquí tú no te en la casa de aquí, te vas más arriba. Y esto es lo bueno de aquí, que siempre hay alguien más arriba de alguien. Sí. Es más, hasta el que está ahí arriba. Sí, tiene Entonces, su manera de llegar. este- Pero yo quisiera hacerle un par de preguntas. Bueno, primero, que también la historia que yo he leído hasta ahorita hablan del gran aporte que él dio a la banca nacional y a la construcción de la carretera panamericana. Ahí sí, mira, cuando yo vine aquí a 20 años, yo tenía la misma percepción que muchos de aquí, una percepción errónea. Pero cuando yo me fui de aquí para estudiar afuera del país, que llegara el ejército a tu casa y se bajara y se desplegara y que pues, se tomara tu cuarto, era señal de mala. Aquí no, se bajaban los muchachos y bajaban y veían la placa, y entonces yo empecé a ver el interés que había por conocer un poquito la historia de Maximiliano, y fue cuando me empecé a involucrar y empecé a leer y empecé a preguntar a la gente. O sea, porque hasta para preguntar tienes que saber qué preguntar. Claro. La investigación es más que todo, es la investigación más Y que es la todo. investigación. Entonces, no tanto como eso, ¿no? Entonces, yo lo que he querido hacer es una recopilación de las buenas obras que él hizo. Lo malo, que cada quien diga lo que quiera. Y cada quien cuenta cómo le fue la fiesta. Lo bueno aquí está. Okay. Él hizo parte de la Panamericana. Sí. La terminó, hizo la Troncal del Norte y la hacía con presos, porque el Gran Capital le apartaron creo que 1500 grilletes para los presos, y entonces los ponían a trabajar. Es gente económicamente activa, y si tú ves las edades de los delincuentes, muchas veces no se defienden a ellos, pero por ignorancia
o porque estás en el lugar no indicado, a la hora no indicada, llega la autoridad, te captura y ya ahorita qué más te digo. Sí, no. Aquí sos culpable, aquí no resta lo que la Constitución dice, que sos culpable hasta que sea vencido y oído en juicio. Pero aquí no. Y cumplir una pronta y cumplida justicia. Aquí eso es letra muerta. La pronta y cumplida creo que todavía no existe. No, aquí no, la verdad es que Mira, aquí aquí- fácilmente uno puede ir a la cárcel hasta por un chambre. No, aquí básicamente. estamos reunidos, viene la autoridad y se quiere llevar a Hudson porque come mucho y nos lleva los cuatro. Hudson, por andar comiendo. Las pruebas Ahí en el camino. En el camino, pero ya te llevaron, ya te amolaron tu vida. Sí. Entonces, aquí, Es así, lamentablemente. lamentablemente, entonces si queremos cambiar. Él sí aportó para esta construcción y lo hacía entonces con Y esta mano de obra. con esa mano de obra les pagaban. Lógicamente no les pagaban lo mismo que ganaban, ganaría pero yo. es que, hijo, si tú vas a un penal ahorita, porque ahorita están divididos, pero vas a un penal donde hay civiles que le llaman ahorita, la gente quiere trabajar, Sí. porque hay gente dentro de los penales que trabajando en los penales mantienen a tu casa. Sí. Imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque es gente que está ahí. En edad productiva Por también, mala- como usted por- dice. por ahí por una mala decisión. Por una mala decisión. O en un por momento no chambre, adecuado. O por un y mira, aquí yo creo que de los condenados aquí, lo menos un 30%, chiquito el porcentaje, es inocente. Sí, la verdad es que Fíjate, y estoy siendo conservador al decirte 30%. De los presos totales, el 60% son inocentes. sí. Entonces, con una justicia así, ¿qué más queremos? Cuidarnos nada más. No, y oye, aquí, Encomendarnos a Dios. aquí es problemático eso de la ley, pero desgraciadamente no hacemos nada por eso. Sí. Nos vamos porque nos regalan un llaverito, porque nos regalan Un lápiz. zapatos y todo, o algo así. Y Lamentablemente para la política ha llegado a contaminar de esa manera nuestro país, ¿verdad? Porque si han nacido de aquí son, hijo, si estos no han venido a contaminar, que de aquí nacieron, este es de lo mismo de aquí, nomás que son resentidos, y son resentidos sociales, que vienen y que ahora, fíjate que yo tengo un poquito ya de tiempo de estar en este mundo, y en el 1981, yo no estaba aquí, pero me contaba la gente, y yo veía la información en el extranjero, donde llegaron a la Escalón, y decían que cuando ellos ganaran, no sé quiénes, pero que cuando ellos ganaran la revolución, ahí iban a vivir ellos, aquí iban a vivir ustedes y todo. Esta historia me la pueden. Sí, Yo y se en el la cuentan 81, a cada rato. en el 81. Luego después de eso, la gente en el cantón, la Escalón se organizó y hicieron una demostración de fuego al aire durante 2 horas. Pregúntale a tus padres o a alguien que ya tenga un poquito de tiempo para ver si es cierto lo que yo te digo. Y yo me pregunto la cosa, de toda esa gente, toda esa masa que llevaron a decirle que el Escalón iba a ser su casa, ¿cuántos viven ahí? Ni el ¿Y uno. quiénes? Ni el uno. no. No, yo no digo nada. Hay que debatir. Yo te La pregunto. verdad es que sí. Entonces, Y como no estamos para criticar a nadie, estamos Para conocer, porque para la verdad conocer, no porque sabía la eso. historia lo que pasa es que somos de muy poquita memoria histórica y aquí nos vamos mucho por el chambre porque dicen, no, yo, sí, para que dicen tienen que saber por qué lo dicen y quién lo dice. Claro. O sea, sí. Hay mucho. Otro dato, don Elmer, que me gustaría que nos comentara para que todos nuestros amigos lo conozcan es la huelga de los brazos caídos. La huelga de los brazos caídos fue cuando aquí se organizaron para eso, porque la gente se sentía prisionera aquí, que no podía hacer muchas cosas porque la ley era pronto y veloz para caerles encima a ellos. Por ejemplo, vaya, un poquito más adelante, cuando el Chele Medrano estaba en la Policía Nacional, que también era otro gran asesino, supuestamente,
te robaban algo en San Salvador, tú dejabas tu carro y te robaban tu carro, te robaban las llantas y los estéreos, el radio. Tú llegabas ahí y te preguntaban, ¿en qué calle fue? No, pues que aquí, entre tal calle. Ah, vayan a traerme fulano, tutano y mengano. Ya los conocían, Ok. ya sabían quiénes eran. Entonces, en el 32, me imagino yo que eran menos la población y eran menos Los malandrines. los malandrines, porque la gente trabajaba un poquito más. Lógicamente, habían desigualdades, como las siguen habiendo ahorita. Sí, y van a ver. Y van a seguir. Y si tú vienes y tú vas al campo ahorita, dice la gente, no hay trabajo, ofréceles tu trabajo. Trátales de pagar, no lo que dice el gobierno, porque según el gobierno lo que dice es que son 3.42 al día. No, se les paga $5 desde hace 15 años que pagamos por tarea en Rota de Caña, y hoy se están pagando 7, pero güey, ¿tú quieres contratar a alguien ahí? No, porque es que nosotros hasta las 11 trabajamos. Ah, bueno, ¿y a qué hora van? Ah, a las 8. Ok. O sea que la gente, lo que me está diciendo, si lo he interpretado bien, no desea trabajar No. a pesar de que se le paga algo extra a lo que por No, ley se les paga debería. un poquito, claro. No, Porque y la necesidad que tienen, pero ellos no la ponen. No, es que mira, aquí cuando estaba el parque antiguo aquí, bueno, yo no voy a hacer que hable mucho, pero cuando estaba el parque aquí, la gente se lo lleva en el día a trabajar a los campos de la cosecha, 1 o 2 manzanas que tienen o lo que tengan ahí, y se lo llevan a trabajar. Ellos se fijan cómo está la cosecha. Y ahí se venían al parque a esperar a la 1 de la mañana para ir a cosechar ellos lo que habían trabajado. Ok. Entonces los mismos están De acuerdo. perjudicando a los mismos que los contratan. Entonces no. O sea, Estamos en una situación bien difícil. bien complicada. ¿Por qué? Porque hay falta de Valores. los valores. Desde que quitaron la moral, Y cívica. urbanidad y cívica. Ujú. Y aquí Que, bueno, que para serle honesto, yo nunca la recibí y yo empecé a estudiar desde 1987. Entonces, y desde 1987 yo no recibí moral, urbanidad y cívica. 87. Ajá. ¿A primer grado? A primer grado. Yo salí en el 85 de profesional. Ajá. Yo tengo un poquito más de recorrido que tú y Más ya- emplumado. Usted sí ya- recibió esa materia. No, sí, claro. Y la gente era diferente. La gente tiende a respetar un poquito más. Ok. Bueno. Audio Jungle.